Nada más fácil ahora que pegarle a la Iglesia Católica. Y no es que no lo tenga merecido, al contrario. Las contumaces negaciones de la existencia de abusos sexuales, de abusos de poder y también de conciencia a menores y también a adultos, que incluyeron la descalificación de las víctimas y también, finalmente, los inevitables y postreros reconocimientos, son simplemente un historial suficiente para seguir exigiéndole más explicaciones a la Iglesia. La brutal carta del Papa a los obispos chilenos solo certifica las sospechas que legítimamente y desde hace mucho tiempo se habían instalado. Pero atención, porque esa carta del Papa, que uno podrá considerar, sí, yo la considero brutal, pero también podría ser considerada valiente, transparente, que abre puertas. Bueno, esa carta del Papa Francisco establece una premisa que también puede ser una trampa. ¿Por qué esto? El Papa alaba a una iglesia chilena que fue. La iglesia, dice el Papa, de los años 1960, 70 y hasta 80. Una iglesia que él califica como popular, marcada por la defensa de los humildes y también por la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, Bergoglio critica a la iglesia que vino después, la iglesia de los años 80 y 90, o de fines de los 80, mejor dicho, de los 90. Una iglesia, a juicio del Papa, preocupada de una cierta moral, una iglesia conservadora, marcada por designaciones obispales del Papa Juan Pablo II, con la influencia evidente de Angelo Sodano, que configuraron entonces una conferencia episcopal reaccionaria, conservadora. Ahora, ¿cuál es la trampa que hay en este predicamento del Papa Francisco? Como la carta del Papa se refiere al tema de los abusos sexuales contra menores, porque ese es el escándalo que arremeció de la Iglesia y eso es lo que provocó el fracaso de la visita del Papa a Chile, Francisco pareciera decirnos que nunca hubo abusos contra los menores durante esa Iglesia progresista o marcada por la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Y esa es una soberana mentira. Cuando Francisco se refiere a las dinámicas que hicieron posible los abusos, no puede pretender que aparecieron en Chile a fines de los años 80, ni en Chile, ni en Argentina, ni en el resto del mundo. Mucho antes, cuando estaban como líderes de la iglesia local figuras como el cardenal Raúl Silva Enríquez, Cristian Precht, Tomás González, Carlos Camus, Alejandro Goich, Carlos González y tantos otros identificados con la opción por los pobres y la confrontación con la dictadura, bueno, también en esa época se abusaba de niños, también se encubrían esos delitos. Fue una política institucional de la Iglesia del mundo. También en esa época hubo una dinámica de encubrimiento. También sacerdotes reconocidos por su lucha por los derechos humanos abusaron de menores y también sacerdotes de ese tipo encubrieron a los abusadores. Pretender establecer una frontera, un antes y un después a partir de una posición política de la jerarquía es un simple engaño, o un engaño y una movida con intencionalidad política al mismo tiempo. Es irritante que a caballo de esa carta, curas supuestamente progresistas aprovechen para acusar a una supuesta iglesia conservadora. Podemos poner como ejemplo a los jesuitas. Ellos mismos tuvieron a un provincial en Chile acusado de abusos contra menores, Eugenio Valenzuela. Por lo tanto, si fueran consecuentes, los jesuitas debieran averiguar quiénes en la compañía de Jesús eventualmente encubrieron a Valenzuela antes de andar buscando encubridores en otras congregaciones. Un punto aparte es la crítica del Papa hacia una iglesia chilena que se convirtió en mesiánica, elitista, autoritaria, narcisista, atrapada por la lógica de poder para sí misma. O sea, una iglesia que en algún momento perdió el sentido de servicio. Ese es un reproche relevante. En esa lógica egoísta, además, no es privativa de la Iglesia Católica, pero no usemos como argumento eso para negar que antes de ese cambio de la Iglesia no ocurrían abusos sexuales. Por décadas se establecieron mecanismos para minimizar y encubrir esos delitos, pero no nos confundamos. Eso no comenzó
cuando la iglesia chilena se puso conservadora. Eso también ocurría bajo una jerarquía de obispos progresistas. Que el Papa no se engañe, mejor dicho, que el Papa no nos engañe.